¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues mi nombre es Abraham Aguilar Flores y hoy les voy a estar presentando el tema de destilación, el cual vamos a ver pues su definición, aplicaciones, cómo se calcula y vamos a terminar con un ejercicio pues para ver cómo utilizar estos programas, que uno es el Chemsep y GeoGebra. Y todo esto lo haremos con el método de McCabe. Ok, para el contenido pues tenemos lo que es la introducción, marco teórico, desarrollo del tema, análisis de las fortalezas de las herramientas utilizadas, conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, pues introducción. Bueno, pues la destilación es un proceso físico que es utilizado para la separación de componentes de una mezcla. Este utiliza sus diferentes puntos de ebullición, volatilidad, para así hacer la separación de, pues, de los compuestos. Este método consiste en calentar la mezcla para hacer que los compuestos más volátiles pasen a fase vapor para después ser condensados y recuperados. Bueno, pues ahora les hablaré sobre las aplicaciones. Pues unas aplicaciones general de la destilación es que permite la separación y purificación de líquidos de mezclas complejas. Es clave en la obtención de sustancias puras para uso médico, alimentario, químico e industrial. Y contribuye a la valoración de compuestos volátiles, el diseño de procesos de escalado y a la sostenibilidad mediante recuperación de solventes. Bueno, pues algunas aplicaciones industriales es en la industria petroquímica, que es la separación del, bueno, pues un ejemplo es la separación del crudo en la gasolina, diésel, queroseno, entre otras, y esta es una destilación fraccionada. Bueno, un momento más les hablaré de qué es la destilación fraccionada. En la industria alimentaria, producción de aceites esenciales, aromas y bebidas alcohólicas. Y la industria del agua, pues destilaciones para producir agua destilada o agua ultrapura. En aplicaciones artesanales tenemos lo que es la producción de bebidas alcohólicas, destilación de fermentados para obtención de mezcal, whisky, ron, vodka, entre otros. Extracción de aceite esencial, uso de los alambiques para extraer fragancias de plantas o plantas aromáticas, perdón. Y recuperación de alcoholes caseros, que es la utilización del alcohol etílico para la limpieza o preparación de tinturas. Bueno, en la investigación tenemos lo que es la síntesis orgánica, purificación de compuestos intermedios y productos finales, formulación de nuevos fármacos, separación de impurezas o solventes residuales, desarrollo de procesos industriales, simulación y diseño del sistema de destilación a pequeñas escalas para su escalado, estudios ambientales, separación de contaminantes o análisis de residuos volátiles. Bueno, pues en la área biotecnológica, que es la que nos importa, pues en la biotecnología industrial, pues nos ayuda en la recuperación de etanol o butanol tras fermentaciones, de bioetanol o biodiesel, bioprocesos, que es purificación de solventes utilizados en la extracción de productos biotecnológicos, en la ingeniería genética y microbiológica, que es para la obtención de medios y soluciones libres de impurezas mediante destilación de agua, y producción de metabolitos secundarios, aislamiento de compuestos volátiles, como terpenos en cultivos microbianos o vegetales. Pues como podemos ver, la verdad, la destilación abarca pues muchas partes en las cuales se necesita esta operación unitaria. La verdad que sí es muy importante. Bueno, ahorita les hablaré de los tipos de destilación. Bueno, pues hay varios tipos de destilación, pero pues aquí les hablaré de dos, que es la simple y la fraccionada. Bueno, pues aquí en la destilación simple se usa cuando la mezcla contiene
un componente volátil principal, otros no volátiles con un punto de ebullición muy diferente, y se recolecta este vapor obteniendo por medios de condensación. Bueno, y de la destilación fraccionada, pues para las mezclas de líquidos con puntos de ebullición cercanos, en este caso se usa una columna de fraccionamiento que permite múltiples ciclos de vaporización y condensación para lograr una separación más efectiva. Bueno, pues en destilación simple podemos ver como este dibujo en el cual se calienta la mezcla para que el compuesto más volátil se evapore y sea recuperado en otro, así pues con un porcentaje de pureza, ¿no? Y la fraccionada es cuando tenemos compuestos muy similares, entonces ocupamos más de una etapa para poder hacer que esta purificación se haga, ¿no? O esta acción. Imaginemos que es como esta imagen, pero sin la parte de la derecha, sino tiene como una columna, ¿no? Para arriba, el cual va a tener diferentes etapas o platos, que se les llama. En estas diferentes etapas, pues van a estar los dos componentes, ¿no? El más volátil se va a ir ebulliendo hasta ir hasta arriba y el menos volátil, pues se va a ir condensando hasta abajo para así tener las diferentes porcentajes, ¿no? De purificación. Hasta arriba va a estar más vapor, o bueno, va a estar más el líquido con menor punto de ebullición y hasta abajo pues con el mayor, ¿no? En cada plato va a haber un equilibrio, ¿no? De líquido-vapor, el cual pues va a ayudar para que se haga pues esta transacción, ¿no? Bueno, pues marco teórico. Pues aquí tenemos lo que es un diagrama de fases, el cual nos explica cómo se comporta un compuesto a cierta presión y a cierta temperatura. Pues describe cómo los componentes de una mezcla se contribuyen entre la fase líquida y vapor en condiciones de equilibrio. Esto se representa con diagramas de fases con diagramas de fases. Para poder comprender el equilibrio líquido-vapor es necesario entender los diagramas de fases. Estos son diagramas que describen el comportamiento de un componente a cierta temperatura y presión. ¿Qué es lo que le estaba hablando? Aquí, como podemos ver, bueno, pues aquí como podemos ver, este es un diagrama del agua, el cual si nos vamos en la parte de 0,0 y nos vamos subiendo en diagonal, pues vamos a llegar a lo que es el punto triple, que aquí las tres fases coexisten al mismo tiempo por la presión y la temperatura. De la fase derecha tenemos lo que es el vapor, de la fase intermedia arriba tenemos lo que es el líquido y de la izquierda a la izquierda pues tenemos lo que es el sólido. Y pues aquí dependiendo, le digo, de temperatura, presión, pues pueden coexistir dos, tres o hasta solo una fase de esta agua. Bueno, pues las propiedades coligativas aparecen cuando se agrega un soluto a una solución. Esto hace que cambien sus propiedades como la presión de vapor, que es la que vamos a estar viendo. También alteran las temperaturas de ebullición y congelación. Estas propiedades dependen del número de partículas que hay en la sustancia. O sea, por ejemplo, si tenemos agua y le agregamos 2 cucharas de sal, sus presiones, puntos de congelaciones y punto de ebullición van a cambiar. Porque aquí hay otra molécula que interfiere con todas esas interacciones. Entonces puede que aumente o disminuya, ¿no? Dependiendo. Y pues aquí en último tenemos los diagramas XY de temperatura y presión. Pues estos muestran las composiciones de equilibrio líquido y de vapor en función de la presión o la temperatura. Los diagramas azeotrópicos son donde X es igual a Y, o sea que aquí se mezclan. Va a haber un punto en el que, pues si el clave ligero se haga líquido y clave normal se haga vapor, ¿no? Entonces va a haber como una interacción media rara acá en estos diagramas. Y cuando veamos esto, es que no se va a poder hacer por destilación simple, sino va a requerir otro tipo de destilación. Bueno, ley de Raoul.
Bueno, pues la ley de Raoul nos ayuda a calcular la presión de vapor que aplica sobre las soluciones ideales. Sin embargo, muchas de estas soluciones estudiadas en ingeniería no son ideales. Con la siguiente fórmula podemos calcular la presión, que es la presión es igual a la fracción molar por la presión de saturación. Bueno, en la ley de Raoul modificada, que es la que vamos a estar usando, pues estos son para los problemas que no son ideales. Se utiliza la ley de Raoul modificada, que a este se le agrega un factor que nos habla de cómo interaccionan las partículas. Este factor se le conoce como coeficiente de actividad y es una corrección para las interacciones de la fase líquida para las diferentes moléculas. O sea, es exactamente la misma fórmula, simplemente que aquí va a aparecer un gamma, que este gamma, pues como dice, nos va a ayudar a hacer la corrección porque estas moléculas ya actúan diferente cuando están en la mezcla. Y para la determinación de gamma, pues hay varios métodos. El UNIFAC, Universal Quasi-Chemical Function Group Activity Coefficient, pues es método predictivo basado en la contribución de grupos funcionales, ejemplos OH de etanol y CH3 del metanol, usando en base de datos como de Chema para estimar el equilibrio complejos. NRTL, Non-Random Two Liquids, pues este considera una interacciones locales entre moléculas en mezclas polares, ejemplo etanol-agua, que este va a ser el que vamos a estar utilizando. Este requiere de 3 parámetros ajustables que deben ser determinados mediante regresión con datos experimentales, que es alfa 1,2 y alfa 2,1. Bueno, esos parámetros, comúnmente llamados parámetros de no alteridad, reflejan la desviación de mezcla de una solución ideal. Tau 1,2 y 2,1, estos parámetros son parámetros de interacción binaria y están relacionados con la energía de interacción entre los parámetros de la molécula 1,2 y 2,1. Y por último, la energía libre de Gibbs. Bueno, pues vamos a hablar sobre el método de McCabe. Pues este es un método, pues relativamente sencillo. Es un método gráfico que usa el diagrama de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria, componentes A y B. Pues esto es para estimar el número de etapas o platos necesarios para lograr una separación deseada, visualizar el proceso de evaporación y condensación en cada una de las etapas de las columnas y diseñar o analizar columnas de destilación fraccionada. Bueno, pues aquí ocupamos 3 rectas. Sí, 3 rectas, que es la recta de operación de sección de requerimiento, que es la LOCE, que esta describe cómo cambian las composiciones del vapor y del líquido en la parte de arriba de la destilación. Depende de la razón del reflujo. La recta de operación es en la sección de agotamiento inferior, que esta es la losa, que es para la parte de la columna de abajo, como he dicho, de puntos de alimentación. Y punto de alimentación que representa por la línea Q, cuya pendiente depende del estado de la alimentación. No, bueno, pues aquí en el siguiente diapositiva pues vamos a ver ya lo que es el ejercicio para pues que esto nos quede un poco más claro. Ok, una columna de destilación con un condensador total y una vaporización parcial separa una mezcla de etanol-agua. La alimentación es de 1000 kilomol entre hora a 80 grados Fahrenheit y consiste de un 20% de etanol. Se desea que el destilado contenga un 80% mol de etanol y los fondos 2% de etanol. La relación del reflujo externo de 5/3 y el reflujo regresa con líquido saturado y se puede suponer que el derrame molar es constante. Vamos a trabajar a presión de una atmósfera y nos pide el lugar óptimo del plato de alimentación, el número de etapas de equilibrio necesarias.
Bueno, pues lo primero que hacemos es hacer el diagrama, poniendo todos los datos que nos fueron dados, como la alimentación y los porcentajes que debemos de, bueno, más bien que queremos al final de la destilación, que es el 80% en la zona de arriba y 2% en la zona de abajo. Bueno, pues nosotros para poder calcular esto, primero lo haremos en GeoGebra. Para esto de GeoGebra ocupamos las composiciones, ¿no? X y Y. Y para estas composiciones, pues aquí sacamos la fórmula para poder calcular Y. A X se le van a dar valores asignados, ¿no? Ya con esos valores asignados vamos a poder calcular las gamas y con las gamas vamos a poder calcular las presiones y la composición del vapor. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula de Raoult modificada, que es la fracción E vapor por la presión total es igual a la fracción líquida eh, por la gama y por la presión de saturación. Despejamos y nos queda así. Y para la presión total tenemos esto que es X gamma y presión total 1 de saturación más X gamma y presión 2 de saturación. Bueno, para poder hacer esto ocupamos saber cuál es su clave ligero y las presiones con las que vamos a estar trabajando. Para esto nos vamos a Thermosolver y buscamos cada uno de nuestros componentes, que es el etanol y el agua, para 80 grados Fahrenheit. Como podemos ver aquí, la presión de vapor es mayor en el etanol. Esto quiere decir que su comportamiento es un poco más, no diría agresivo, pero tiene más energía, ¿no? En sus moléculas. Entonces, al aplicar un poco más de energía, pues estas tienden más a dispersarse. Por eso por eso es que el punto de ebullición del etanol es menor que el del agua. Entonces, el etanol va a ser nuestro clave ligero. Con estos datos nos podemos meter ya a un Excel en el cual vamos a calcular la fracción vapor y las presiones totales. Para esto tenemos que calcular gamma 1 y gamma 2. Como aquí se puede ver, gamma 1 y gamma 2 los calculamos con la expresión de aquí abajo, que requiere de alfa y de tau. Estos alfa y de tau nos metemos a tablas y hacemos un pequeño cálculo y ya nos dan. Aquí no puse completamente la imagen de Excel, pero pues estaban aquí, ¿no? Para realizar los cálculos. Una vez ya realizados los cálculos, pues nos vamos a GeoGebra y ponemos la línea pues de este proceso y la línea ideal, ¿no? Y nos queda como la margen de la izquierda. Después de esto tenemos que poner lo que son las composiciones iniciales, ¿no? Que era 80% de etanol, 20% de agua, sí, 20%, ajá, y 2% de etanol al final, ¿no? Ah, perdón, 20% de etanol. No, sí, perdón, 80% de etanol, una disculpa. Ya que tenemos esto, nos pasamos a calcular así las líneas de enriquecimiento. Para calcular la línea de alimentación ocupamos la fórmula que es Y igual a Q entre Q menos 1 por X menos XD, que este XD es mm, pues nuestro etanol, ¿no? Al principio, entre Q menos 1. Bueno, pues aquí Q, HV y HF se sacan directamente de tablas y HV minúscula se calcula con los CPs de etanol y de agua y sus fracciones, ¿no? Molares. Y multiplicados por la temperatura. Pues ya, solucionando esto y metiendo en la fórmula nos da esta recta que podemos ver aquí, que parte desde el 0.20 y que se va hacia arriba, ¿no? Pues aquí lo que tenemos que hacer es delimitarla. Para calcular los C, tenemos la fórmula que está aquí arriba. Aquí hay un pequeño error. Serían 0.625x más 0.30. Solo que aquí no sé por qué lo puse de 10. Pero bueno. De ahí calculamos esa recta. Nos da que es esta azul. Delimitamos con la composición de alimentación y con el punto de partida de operación, ¿no? Que son los 80, ¿no? Ahí
Lo delimitamos y nos queda ya la losa. Para la losa va a ser más sencillo. Simplemente desde el punto de inicio marcamos al punto donde se juntan las tres rectas. Y ahora sí podremos empezar a hacer lo que es el método de McCabe, que es hacer fases hasta llegar al 0.2%, que es lo que queremos. Digo, 0.02, no que es lo que queremos. Así normalmente con GeoGebra nos sale un valor de 5 etapas, ¿no? Aquí como podemos ver que es la J, la M, la P y la R. 1, 2, 3, 4. Bueno, se alcanza a ver aquí la quinta, pero como se ve que ya pasa al 2%, pues no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, pero 4 etapas. De aquí nos vamos al ChemSep. Metemos pues, todos los datos, como se nos había enseñado. Destilación simple, parcial. Yo le puse aquí 15 etapas y una alimentación en la novena. Y con todo esto nos da el siguiente diagrama. Que aquí en el diagrama podemos ver que no solo son 4 etapas, sino aquí nos da un valor de 11 etapas. Entonces, pues la verdad que sí es diferente, ¿no? O sea, si uno lo pone en práctica simplemente con el GeoGebra, pues nunca nos va a salir lo esperado, ¿verdad? Porque en realidad ocupa más etapas. Bueno, les pondría el procedimiento, pero como es muy repetitivo y como ya lo hicimos en clase, pues me lo decí saltar, pero literal, todos los datos que están en el problema simplemente se insertan en el ChemSep, se van a gráficas y nos da este resultado. Bueno, y ahora lo que queremos hacer es decir, bueno, como usamos, aquí le puse de Chema, como usamos de Chema en RLT, pues ahora vamos a graficar, ¿no? En GeoGebra a ver si es que esta gráfica nos da un poco más de etapas. Y pues sí, dicho y hecho, graficamos esto y es esta curva negra, ¿no? Que nos da. Y pues súper diferencia, ¿no? O sea, de que nos da de 4 etapas, pero nos dan 13. La 14 ya no lo tomé en cuenta porque pues pasa por el límite, les digo que es de 2%. Pero, o sea, de que está muy pegadito, ¿no? Hacemos la simulación y aquí en la fase de diagrama binario copiamos los datos y los pegamos en GeoGebra y ya nos genera esta línea, ¿no? Y pues viendo aquí las etapas con el método McCabe, pues vemos que nos salen de 14 etapas. Bueno, resultados y costos. Los resultados obtenidos en el simulador y con el método a mano utilizada de GeoGebra sí dan resultados muy diferentes. Mientras que unos salen alrededor de 4 etapas, en el método de GeoGebra os sale de 11 etapas. Y al pasar los datos de ChemSep a GeoGebra nos da que 13 etapas, casi 14. Pues con esto podemos observar que el método de GeoGebra no fue el más eficiente. Por eso es bueno comparar y hacerlo en el simulador. También obviamente ocupamos tener ya como algo medido, ¿no? De, ok, nos van a salir mínimo 8 etapas, ¿no? O 9 etapas. Bueno, esta imagen que les pongo aquí es el costo anual que nos costaría hacer esta destilación. Y pues la verdad, pues sí es un gasto, sí, pero no es igual que otras destilaciones, porque he visto unas destilaciones que son como hasta 87,000, ¿no? Y esas solo son 8,000. Aún así, todo esto, pues lo que nos ahorra, ¿no? Tiempo, lo más importante, y dinero, que también es importante. Bueno, pues estas herramientas son muy útiles ya que hacen una muy buena simulación. Son muy rápidas y específicas, los cuales nos ayudan con el tiempo. Las calculadoras nos facilitan la formulación y el procedimiento, mientras que los métodos gráficos nos ayudan a la comprensión de estos procesos, mostrándonos la solución de manera clara. Es fundamental conocer cómo operan todos estos sistemas para nosotros poder así optimizar los procesos. También se tiene que tener una base para poder hacer la interpretación de los datos y ver si era lo que esperábamos. Bueno, pues la destilación es una operación unitaria de las más importantes, o si no es que la más importante, ya que nos ayuda a separar compuestos con volatilidades diferentes, lo cual nos ayuda y beneficia. Para esto es importante saber
los fundamentos y así poder hacer los procedimientos con bajos costos y pues ahorrarnos tiempo y dinero. Y estas son las referencias.